Hola, profe, buenas tardes. Que una vez alguno que se ahogó. Hola, profe, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, en primer lugar, el que no prende la cámara no va a poder rendir ni hoy ni la semana que viene. Ya está, no se puede. Por favor. Con las cámaras prendidas, todos. Bueno, salvo el que no puede, ya lo digo desde la primera clase. Bueno, ¿qué grupo rinde primero hoy? Nosotros, profe, el grupo que no tenía nombre. El grupo sin nombre. El grupo sin nombre, sí. Bueno. Ok, está compuesto por Rodríguez Lourdes. A ver, vamos. ¿Están todos? Ahí me voy a fijar eso. Es Camila Pereira, Lautaro Pagalday y Florencia Villán. Bueno, a ver, espera, Rodríguez Lourdes. Sí, como Lautaro Pereira. Pagalday. Lautaro Pagalday. A ver. Sí. ¿Cómo se escribe? ¿Saben ustedes? Pagalday. Ahí está hablando. Ahí está. ¿Quién más? Entonces, Rodríguez, Lautaro, ¿quién más? Camila Pereira. Y Florencia Villán. Que creo que se está tratando de conectar. Está en el trabajo. Bien. Bueno. Bueno, vamos a arrancar, si les parece. Creo que tienen habilitada la opción de compartir. Vamos a esperar que se conecte. Creo que está Florencia. Aparece como florcita. ¿Quién está compartiendo? A ver, vamos a... Yo. Entonces, arrancamos con Lautaro. No, arranca hablando. No, profe, arranco yo. ¿A quién es yo? Pereira, profe. Pereira, perfecto. ¿A dónde está Pereira? A ver por qué no la veo a Pereira. ¿Me ve ahí? A ver. Hable de nuevo. Hola, profe. Sí, la escucho pero no la veo, pero no importa. Tendría que aparecer, pero no sé por qué no. Igual se ve, profe, yo la veo. Sí, yo también. Bueno, cuando gusten pueden arrancar. Ahí está, Camila Pereira, ahí la veo. Ahí está, perfecto. Bueno, yo voy a hablar de qué es la eutanasia. Ok, la eutanasia, bien. La eutanasia es la producción de la muerte de un paciente a su requerimiento y su propio beneficio, por la administración de fármacos o tóxicos en dosis letales. También decimos que la eutanasia es la intervención generalmente por un médico que suprime de forma indolora y con anticipación la vida de enfermos con dolores insoportables o ya que están por morir. Los motivos para hablar son dos. Uno es que pueden realizarse porque lo pide aquel que quiere morir, o dos, pueden realizarse para evitar sufrimientos a futuros o que están ahora. Bien. Bueno, ahora sigue mi compañera Lourdes. Lourdes, te escuchamos. Estaba hablando, pero tenía el micrófono silenciado. Ah, Perdón. bueno, no pasa nada. Por eso no escuchaba. Suele pasar.
Bueno, yo voy a hablar entonces de lo que es la clasificación de la eutanasia, que encontramos lo que es la eutanasia voluntaria e involuntaria, que la voluntaria es realizada a pedido del paciente y la involuntaria, vamos a cerrar ahí para que no se escuche el sonido de WhatsApp, y la involuntaria es causarle la muerte al paciente con su aprobación o sin ella directamente. También tenemos lo que es la eutanasia activa y pasiva, que la activa es el caso donde se decide terminar con la vida del paciente intencionalmente por el sufrimiento que está pasando, y la pasiva es directamente no ayudar en nada, ponerle un tratamiento, dejar que se muera el paciente y no brindarle tratamiento. Y tenemos también lo que es la eutanasia directa e indirecta, que como objetivo es la directa provocarle la muerte, y la indirecta tiene como objetivo, bueno, alivianar el sufrimiento proporcionándole, en este caso, tratamientos, como sería, ejemplo, cáncer, tratamiento de cáncer con la quimioterapia. Bien. Lo habitual es dárselo a pacientes con enfermedades terminales de demencia avanzada o, por ejemplo, gente que está en estado vegetativo. Bien. Bueno, Bien, ahora sí ahí sí. Camila, si no interpreté mal, había dicho que, digamos, se hace a la espera de que un profesional lleve adelante la eutanasia. ¿Siempre es así? ¿Cómo? Claro, esto va más que nada para Camila, por lo que estuvo hablando. Digamos, ¿siempre la eutanasia la lleva adelante el médico que atiende, o un profesional de la salud, o el propio paciente puede? Los dos. Puede ser el médico o puede ser que el paciente quiera. Claro, el paciente lo puede pedir, como en caso de, Claro. de tratamiento, ponele. No quiere pasar eso y directamente elige no tener tratamiento y, bueno, seguir Bueno, lo que quede de el médico vida. lo hace. Ok. Bien, chicas. Sigan. Ahora sí, Lautaro. ¿Escucha? ¿Sí? Yo voy a hablar de la diferencia entre eutanasia y muerte digna y suicidio asistido, que es prácticamente parecido también, se relaciona mucho. En la muerte digna, la cual es legal acá en Argentina, es cuando el paciente quiere que se le dejen de administrar los tratamientos por los cuales se mantiene vivo el paciente, pero se le ayuda con el tema de que sea indolora la muerte. Es para que el paciente no sufra dolor mientras tiene la enfermedad terminal. En el caso del suicidio asistido es cuando un paciente no tiene enfermedad terminal y se le proporciona por el médico, lo asiste dándole una dosis alta de un medicamento, puede ser, la cual el paciente tiene que ingerir por él mismo, digamos. El médico le da el medicamento en altas dosis y el paciente es quien ingiere el medicamento. Ajá. Bien, tengamos en cuenta una cosa, Lautaro. El suicidio asistido en Argentina está penado. ¿Sí? Es un delito. Sí, correcto. ¿Está bien? Es decir, una cosa es el suicidio, una persona elige suicidarse, obviamente no vas a condenar al fallecido, digamos. Claro. Y otra cosa es ayudar al suicidio. ¿Está bien? En ese caso, ya ahí hay una pena, hay un delito, ¿no? Bueno, a ver, cierran y después lo vamos cerrando. Sí, continúen, quiero decir, ¿no? Sí, profe, ¿se me escucha? Sí.
Yo voy a hablar para dar un cierre acerca de dónde es legal y dónde no es legal, y después en cuanto a lo que es la eutanasia acá en Argentina y los requisitos que se están presentando para poder tratarlo en el Congreso. Los países, ahí como vemos en la diapositiva, estos son en los que es legales, como por ejemplo España, que bueno, es un caso en donde, perdón, estoy en el trabajo, por eso se va a escuchar. No pasa nada. Bueno, es un caso que llama, como ahí dice, la atención porque tanto acá como en Argentina, la Iglesia Católica tiene un peso bastante significativo, pero se legalizó y fue aprobada en España en marzo. Después tenemos varios ejemplos como Alemania, Australia, Bélgica, en donde también es legal la eutanasia. Después tenemos donde es ilegal, en la que sigue, como por ejemplo estos 3 países, Luxemburgo, República Checa, Polonia, en donde no es, por así decirlo, aprobada. Si bien en Luxemburgo fue aprobada después de que el Parlamento la haya aprobado, el duque era quien no quería firmar la ley, pero fue, o sea, aprobada en febrero del 2008. Después en República Checa, y la eutanasia, tanto como el suicidio asistido, no son autorizados, salvo que, bueno, al requerimiento o el derecho de un paciente enfermo rechace toda atención médica, y a esto lo podemos asociar también con lo que es el suicidio asistido, si no me equivoco, o hay otra, que esto lo dan otro grupo, pero no me quiero meter ahí, en donde el paciente rechaza todo tratamiento médico, o sea, no permite o se deja morir, por así decirlo, y bueno, se reconoce ese derecho. Después tenemos a Polonia, que en donde la eutanasia se entiende como un asesinato, entonces se recibe o se muestra o da una pena de 3 a 5 meses. Esto exceptuando algunas situaciones. Después tenemos lo que es la eutanasia en Argentina, que si bien no está aprobada acá en nuestro país, se está tratando una ley de presentar un proyecto en el Congreso de la Nación, en donde los requisitos, que están en la última diapositiva, si lo podemos poner, es la voluntad expresa del paciente, sí o sí tiene que ser sostenida, o sea, quererlo realmente, o sea, tomar la decisión de terminar su vida. El sufrimiento físico y psíquico tiene que ser extremo, dolores irreversibles, la evaluación, o sea, se evalúa el caso de la persona que desea terminar con su vida en el Consejo Interdisciplinario. Bueno, ahí tenemos algunos ejemplos. La objeción de conciencia por parte del médico, bueno, se contempla tanto la eutanasia como el suicidio asistido, en donde el médico en la eutanasia es quien administra el fármaco o el tóxico en una dosis letal, y a diferencia del suicidio asistido, es que el paciente mismo es quien se administra la droga dada por el médico. Después, creo que, bueno, lo de la ley que se quiere presentar acá en Argentina es lo que sería o se llamaría la ley Alfonso, por Alfonso Oliva, que es un joven cordobés que en sus últimos tiempos se la pasó postrado sin poder mover prácticamente nada, salvo los ojos, por una enfermedad que se conoce como el ELA, ahí está, que es la enartrosis lateral amiotrófica. Entonces, por eso mismo se llamaría la ley Alfonso, acá en Argentina. Y eso más o menos lo que nosotros trabajamos, o queríamos presentar
acerca de este trabajo, que bueno, la eutanasia acá en Argentina no está aprobada, pero sí se está queriendo presentar un proyecto de ley en donde, bueno, los requisitos ya los nombramos, en donde sabemos y entendemos que no es lo mismo que como la muerte digna, que no es lo mismo que muerte digna, sino que son totalmente diferentes, porque, bueno, ahí en eso es otra cosa, pero muerte digna, si no me equivoco, es un paciente con una enfermedad terminal, como nombraba Lourdes, creo, o, por ejemplo, en un estado vegetativo, decide no continuar con el tratamiento. Y eso prácticamente es lo que nosotros presentamos en un resumen de lo que es la eutanasia. Bueno, bien, tengamos presente que acá tiene mucho que ver con lo que ya en su momento habíamos hablado, habíamos visto, respecto a esta cuestión de la autodeterminación de las personas, ¿vieron? Esta cuestión de, con discernimiento, intención y libertad, poder llegar a, digamos, decidir, ¿sí? Es complejo el tema, es difícil el tema. Hay muchos pensamientos encontrados en este tema, o sea, hay quienes lo aprueban, hay quienes no, porque es como contradictorio, o sea, como, Sí, no sé, perdón, decidir. Florencia, Sí. perdón. Chicos, si alguien tiene el micrófono abierto, si no es Florencia, chicos, hay alguien que tiene el micrófono abierto, está hablando con alguien. Está hablando Florencia, por favor. Tengamos eso presente, ¿está bien? Está la compañera exponiendo, están los compañeros exponiendo, los que tienen que tener el micrófono abierto son ellos, ¿está bien? Que están haciendo un esfuerzo, ¿sí? Por favor, respetemos esta situación, ¿sí? Gracias. No, igual decía que es una decisión, o sea, hay que estar prácticamente determinados a querer terminar con nuestra vida. Y no es simplemente, o sea, decir termino mi vida porque, bueno, me pasó algo. No, es algo bastante complejo, tiene bastantes contradicciones. Algunos que piensan que está bien, otros que piensan que no. Entonces es como una lucha constante de pensamientos en el mundo, diré. Yo quizás en partes o sea, lo aprobaría y en partes como que lo pienso y digo no, pero también depende de la persona. Depende de la persona y de las religiones también. Tal cual. Claro. En muchos países está esa contradicción de, por tema religioso, no estar a favor. Claro, eso es una realidad, tiene que ver, tiene un peso específico, ¿sí? Hay mucho, o sea, el pensamiento clásico es, mientras hay vida hay esperanza, ¿no? Y la realidad es que sí, esto, exactamente. la realidad, chicos, chicas, es que esto uno no lo comprende o uno puede tener una mirada... Profe, se me apaga la compu. Se me apagó la... No, está todavía, está conectada. Oh, bueno. Lo que decía es ya que... se la apagó, creo. Sí. Sí. Lo que decía es que a uno no lo vive, hasta que no lo vive no sabe lo que es, ¿no? Y es difícil tomar una decisión así, muy complejo, siendo... Obvio, digamos, porque estamos hablando también de la vida de cada uno. No es la vida de algo cada que se uno, decide de un momento para otro. Exacto, más aún de un familiar, ¿no? Más complejo. Y una conclusión, Camila, ¿a qué conclusión arribaron? O Lourdes o Lautaro. Conclusión grupal, individual, ¿están todos de acuerdo? ¿Alguien está en contra? Díganle Nosotros tres estamos de acuerdo. Nosotros tres estamos de acuerdo. Los que quedamos, Lautaro, Camila y yo, Lourdes. Ah, ¿y Florencia no? Como dijo ella, es como que Está en la está, disyuntiva. pero después tiene pensamientos como contradictorios que no te dejan tal vez decir un sí o un no, es como un no sé.
que pasa bastante. Viendo, bueno, investigando, hay mucha gente que está en el parcialmente a favor, ¿no? Y escuchen, ¿hay alguna filmina más para pasar de acá del Power? No, ya está. No, ya está. Bueno, entonces No. dejamos de compartir. Sí, veámonos un poco todos. Ya son y 24, es decir, tendríamos que pasar al otro grupo. Muy bien, ¿sí? Después yo tengo ya anotada la nota, yo no les voy a decir a nadie ahora la nota. Está muy bien, está en un Ok. promedio bien, bueno. Por favor, Magalí, Abigail, Brenda, León, Godoy, Fabián, prendan las cámaras, chicos. Prendan las cámaras, por favor. Pero muy bien, ¿está bien? El tema de la conclusión, Rodríguez, Sí. ¿está dentro del trabajo? ¿Pusieron esa disidencia, ese voto en disidencia? La estábamos tratando de, después de hoy, poner bien lo que es la conclusión, porque estábamos todavía como viendo Bueno, perfecto. cada uno, pero Con sí, el trabajo ya para hoy práctico, lo tenemos. bien. Pues la semana que viene recuerden que durante la clase, y dijimos creo que media hora hasta las 20:30 de la semana que viene, tienen tiempo de entregar el trabajo. ¿Ok? Sí. El trabajo Bueno, está ya igual. bueno, excelente. Si estaríamos en el aula, aplaudiríamos, diríamos muy bien. Estamos así en forma virtual, medio complicado. Bien, bueno, pasemos. Felicitaciones, Rodríguez. Muchas gracias. El grupo que viene, si no me equivoco, es el grupo de las chicas radioactivas, ¿puede ser? Sí, profe, nosotras. Sí, profe. Ok. Yo tengo una consulta, profe. ¿Cómo hago para compartirle el Power? Pone compartir. Compartir pantalla. Exacto. Ahí va. Espere, entonces, espere, no comparta, espere. Bueno. Verena, es Verena Lugo. ¿Quién más? A ver, hable el que va. María. Martínez María. Valenzuela Pamela. Venezuela. Pamela. ¿Qué más? Y yo, profe, Sol Romero. Sol. Bien. Bueno, ¿qué tema? Eutanasia también. Ok. También eutanasia. Bueno, vamos. Bueno, comienzo yo hablando. ¿Ahí se está ve? compartiendo? Sí, Sí, se ahí va está. compartiendo Sí, perfecto. sí, ver, se ve. Comienzo yo hablando de lo que es la eutanasia, que es un término que proviene del griego, que está compuesto por dos palabras, eu, por un lado, que sería bueno o buena, y thanatos, que sería muerte. Entonces estaríamos hablando de buena muerte, pero lo correcto sería hablar de muerte sin sufrimiento. En este caso, desde el punto de vista científico o sería la ayuda que el médico le brinda al paciente a producirse la muerte o acelerar el proceso de muerte. Obviamente, esto es siempre y cuando el paciente tenga una enfermedad crónica, esté pasando por dolores, digamos, fuertes. No es que solamente, digamos, porque una persona se estresa y tiene el pensamiento de querer morirse, se le va a brindar este proceso. Y por parte de la eutanasia, al momento de producirse esto, siempre tiene que estar presente un equipo médico para que se pueda administrar los fármacos o brindarle la fórmula o algún fármaco al paciente. Ahora le voy a ceder la palabra a mi compañera Valenzuela. Bueno, tenemos dos clases de tipo de eutanasia. Tenemos la directa, que va a ser aquella que va a venir a definir, ¿no?, lo que es la muerte de la persona, de que tenga una enfermedad incurable. Tenemos lo que es esta misma se va a dividir en activa y en pasiva. La activa se va a caracterizar
porque la persona va a solicitar a un tercero que termine con su vida certeramente, ¿no? Como por ejemplo, que se le suministre una dosis o una sustancia que sea letal. También tenemos la que es pasiva. La pasiva, esta se va a tratar de como suspender los tratamientos, ¿no? Que van a mantener con vida al paciente. Esta va a dejar que de forma natural el paciente sea el que muera, ¿no? Ese es en su tiempo. Y después tenemos la eutanasia indirecta, que esta va a consistir en efectuar como los procedimientos terapéuticos van a ser como, van a tener como efecto secundario la muerte, no es que van a tener un efecto, no va a ser lo que se busca, ¿no? La muerte, va a ser como aliviar el dolor, como por ejemplo el suministro de la morfina, ¿no? Es para calmar los dolores, pero tiene como efectos adyacentes la disminución de la conciencia y el acortamiento de la vida. En este caso no se va a buscar aliviar el dolor. Se busca aliviar el dolor, no se busca que la persona muera. Y ahora le cedo la palabra a mi compañera. ¿Ahí se me escucha? Sí. Ok. Respecto a la eutanasia en el mundo, encontramos que es legal en 5 países, que son Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Colombia y Canadá. Hay otros países donde la muerte se concibe al paciente, pero no por medio de la eutanasia, sino por medio del suicidio asistido. En el 2002 se legalizó la eutanasia en Holanda, que fue uno de los primeros países, y luego continuó Bélgica y Luxemburgo. En Holanda, o sea, para producir el proceso de la eutanasia, el paciente lo tiene que solicitar a su médico, y a su vez, ese médico tiene que consultarlo con otro médico. Y hasta el momento solamente se daba en personas mayores de edad. En cambio, en Bélgica, que tiene la ley similar a la de Holanda, se da en pacientes también menores de edad, pero tienen que tener el consentimiento paterno. Y obviamente en ambos países tienen que tener dolores irreversibles, que sean enfermedades incurables, o que se vea también que la persona no va a aguantar el tratamiento. Después, en España, fue uno de los últimos países en legalizarse, y lo que tiene España es que la persona, por ejemplo, se enferma y tiene que pasar 3 meses de esa enfermedad diagnosticada, y recién ahí puede solicitar la eutanasia. Que eso más o menos no saben el lapso que dura, pero el paciente en ese lapso tiene que presentar su voluntad o declarar su voluntad de querer morir en 4 ocasiones. O sea, tiene el lapso que tarde ese procedimiento, como de seguir con su postura o como retroceder. En el caso que siga, sí o sí tiene que presentar las 4 ocasiones que esté de acuerdo. A ver, sí, muestre un poquito el mapa que tenían recién. Me pareció interesante. Bien. Ok. Sigue. En Portugal se intentó hacer en el 2018, creo, pero no tuvo éxito. Y después, en Suiza está el suicidio asistido, y no se castiga a la persona que colabore o ayude al paciente a morir, ¿no? Siempre y cuando sea por una razón lógica. En Portugal sí se castiga a la persona, o sea, Portugal es todo lo contrario que
no aceptan la eutanasia, entonces sí se castiga a la persona y se le da hasta 5 años de prisión, lo mismo que en Croacia y Bulgaria, creo. Se les da entre 6 y 8 años de prisión. Y en Italia y Francia sí es ilegal, bueno, por el tema también de la religión. Así Bien. que sería eso y le cedo la palabra a mi compañera. Bien, espere. ¿Quién estaba hablando recién? Valenzuela, Martínez. ¿no? Ah, No, Martínez. Martínez. Bien. María, ten en cuenta, este mapita, ¿quién lo había hecho? Pasen el mapita. ¿Quién lo hizo? ¿Lo hicieron entre todos? Sí, lo sacamos de internet, profe. Ah, ok. Porque cuando es así, que ustedes van a presentar así un mapa, digamos, exponiendo los lugares donde, o marcando, ¿no? Los lugares donde se es legal, no es legal, si hay debate, si no hay debate, las referencias también tienen que existir durante, o sea, con respecto a lo blanco, por ejemplo. Ah, ok. ¿Me explico? Porque ustedes, Sí, sí. fíjense, ¿no? Tiene mucho, o sea, tiene marcado No el solo de rojo. lo que está marcado. Claro, no tenemos referencia del blanco. ¿Qué es el blanco? No sabemos. Claro, sí, o sea, sin datos, como que no. Lo que pasa es que sin datos es el gris. Verena. Ah, claro. ¿Se entiende lo que digo? Sí, La sí, pero Sí, no se entiende. Como idea me parece que está interesante, pero sí. no es, esto lo digo para todo, no es un reto ni nada por el estilo, vienen bien trabajando. Lo que Ujú. quiero decir con esto es, cuando ustedes van a presentar un trabajo, si, digamos, ustedes sacan de alguna fuente informativa, de internet, periódico, donde sea, tienen que tener el dato completo, si no, no tienen que presentarlo. Claro. ¿Me explico? Porque Sí, si se no, entiende. el dato de toda esta cantidad, que son la mayoría de los países, no sabemos si hay debate, si está legal, si no es legal, si nada, no está en blanco. Entonces, es importante tenerlo presente esto, porque lo digo para el futuro, ¿no? O sea, Sí, tengo sí. la obligación digamos, de manifestarlo. ¿Mm? Bien, bueno, sigan. Bueno, ahora yo voy a decir las diferencias. ¿Me escuchan ahí, profe? Sí. ¿Me Son escuchan? Romero, Ah, bueno. sí. Bueno, yo voy a decir las diferencias entre eutanasia y suicidio asistido. Bueno, en el caso de la eutanasia, es el personal sanitario quien administra el medicamento que provoca la muerte. En cambio, el suicidio asistido es él o la paciente quien se autoadministra el medicamento que otra persona le ha proporcionado, que siempre, por así decirlo, es un médico. Y ahora le paso la palabra a mi compañera Bere. Pero Bueno, puede ser un médico o no. Puede Ahí, ser, creo que también o es un personal de salud, porque yo había leído que también podía ser un enfermero. claro. Tenía que ser personal de salud el que administre, digamos, o dé el medicamento. ¿y qué pasa si el medicamento se lo da a la hermana? O la No, porque esposa, o el tiene que ser esposo. personal de No, salud. tiene que ser un médico el que Claro, por eso brinde dice que el mayor de los casos siempre es un personal de salud, un médico. Pero supongamos el caso de una persona que está en su casa sí. y está en este estado irreversible y el que le proporciona es un familiar. Bueno, pero si se lo recetó el médico, entonces se supone que está bien. Eso en el caso de una legal, Un familiar de una persona que esté ahí con él, claro. claro. Pero eso en el caso de una legal, en un país donde sea legal. Exacto. Sí. Y en un Claro, país que sí. no es legal, Y no se puede. claro, no se puede, estaría castigado. Bien. Exacto. Bueno, yo voy a hablar de la eutanasia en el Código Penal. La eutanasia en nuestro país está penalizada. El Código Penal Federal considera un delito al suicidio asistido, y aunque se lo toma como un homicidio piadoso, se lo persigue de oficio y es menor a la pena es menor a lo que sería un homicidio simple intencional, que sería de 12 a 24 años. Acá en la eutanasia, en el Código Penal, hay dos tipos de artículos, el artículo 312 y el artículo 313. El artículo 312 explica
que el Código Penal Federal es el que establece que prestar auxilio o indujere a otro para que se suicide será castigado con la pena de 1 a 5 años de prisión si se lo prestare hasta el punto de ejecutar él mismo la muerte. La prisión será de 4 a 12 años. Después tenemos el artículo 313, donde explica que si el suicida es menor de edad o tiene alguna enfermedad mental, se le aplica como al homicida una sanción como establecido como un homicidio calificado. Después tenemos los argumentos a favor de la eutanasia, que los va a decir... Verena, espera un segundito que se va a cortar, queda un minuto. Nos conectamos y nos volvemos a conectar, ¿sí? Bueno. ¿Sí? Cierro todo acá. Y ahora te voy a marcar algo referido al Código Penal, ¿sí? Bueno. Seguramente no les va a interesar, pero yo se los cuento igual. Yo curso un posgrado, ¿sí? Estoy haciendo un posgrado, y nosotros en el posgrado es virtual, ¿está bien? Porque lo arranqué ahora, al principio de año, y bueno, estamos en pandemia. Y encima el principio de año no estaba como ahora, que ahora está, dentro de todo está todo tranquilo, ¿no? Pero fíjense ustedes, si el profesor no toma lista, ¿no? El docente no toma lista, el docente da clases, no toma la lista. ¿Qué hace? Alguna persona administrativa de posgrado, no sé quién, se conecta en cualquier momento de la clase y toma lista. El que no tiene la cámara prendida está ausente. No hay justificación, está ausente. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué cosa, profe? No escuché nada. El que no tiene, que estoy contando mi experiencia en el... Deje de compartir un minutito ahora. Perdón. Estoy contando, ahora seguimos, estoy haciendo un poquito también para que se relajen un poquito. El que no tiene el posgrado... Para mí está bien. Para mí está bien porque, o sea, ya somos todos grandes y cada uno sabe quién se conecta, quién no se conecta, por qué motivo y por qué no motivo. Y también está bien que le ponga, o sea, está le ponga bien el ausente, ¿está bien? Y para mí sí, yo muchas veces me conecté, o sea, con la cámara apagada, o porque tuve que hacer cosas o no me daban los tiempos, o sea, está bien que me pongan un suponer, ¿no? Que me pongan el ausente, porque seríamos nosotros los que tendríamos que organizarnos, ¿no? Pero, o sea, a veces se nos junta todo, no nos da el tiempo también, y para mí está bien. Depende también, digamos, las normas que tengan el instituto o el lugar donde seguro. esto ocurre. No, a mí me habilitaron en el instituto poner el ausente. Pero bueno, yo no tengo, o sea, no... A ver, yo voy hacia la buena predisposición de los alumnos, ¿está bien? Sé que hay alumnos aquí presentes que están que tal vez estén en el trabajo en el momento de la clase. La realidad es que si fuera presencial no podrían cruzar. Es una realidad. Sí. Pero yo lo entiendo y yo no tendría problema, ¿está bien? Pero me lo plantean o me lo plantearon en su momento. Lo que yo no voy a entender es, estando en el momento con la disponibilidad de cursar, que no prendan la cámara. Yo por más que me lo planteen, no lo entiendo. No lo entiendo y no lo tomo de una buena manera. La realidad es esa, pero porque ustedes hoy y la semana que viene se están chocando con tener que hablar adelante de todos. ¿No? ¿Sí o no? Se están fogueando con tener que afrontar un momento que genera un pequeño estrés. Sí, entonces, igual varias veces, o sea, el año pasado también nos tocó hacer todo virtual y era la única forma que teníamos, por ejemplo, para rendir los finales. Y es también, o sea, rendir los finales con la cámara, el internet, el celular y el tiempo que, digamos, te da
por materia, o sea, como usted tiene ahora, no sé, una hora y media, creo, 1 hora y 20, para tomar un examen, y es lo mismo. Claro. Bueno, gracias María por compartir tu opinión. No, de nada. Bueno, Verena, te voy a comentar algo, te voy a marcar algo, ¿sí? Que Sí. te lo voy a marcar para que lo corrijas en el trabajo, porque el PowerPoint es el PowerPoint, nada, ya está. Ahora el trabajo va a estar mal Sí. si vos me pones que el artículo 312 del Código Penal Federal, creo que dijiste, estipula eso, porque nosotros en el Código 312 del Código Penal no habla de eso. Ese es un código penal de otro país, evidentemente. Ok. ¿Sí? Fíjate, yo entiendo, yo te lo marco porque entiendo que no son abogados ustedes, pero yo sí, y el Código Penal no habla de eso. El que habla de la eutanasia es el código 83. No sé de qué país será, puede ser que en algún país particular determinado, no lo sé, o sea, en qué país, de qué país hace referencia vos en No, yo ese, creo que lo que decía en varios lugares era del código 83, del código penal. el artículo 83 El dirás. artículo 83, sí. Está bien. El nuestro no habla eso, ¿sí? Lo Ah, quiero no. marcar porque está mal. Ok. Pero corregilo, o sea, te lo estoy marcando para que No, lo sí, sí, corrijas. lo voy a sacar del Word. De igual manera, o sea, está bien que vos lo expongas como algo comparado que sucede en otros países, ¿se entiende? O sea, Sí, sí, no te lo corrijo como que está mal porque en otros países sucede eso, ahora en Argentina no es nuestro código penal eso. exacto. Bueno, profe. Bien, bien. Bueno, seguí nomás, ¿querés compartir? Sí. Tengo que entrar acá. Yo lo ¿Apareció habilité, me ahí? parece. Sí, ahí está, bárbaro. Sí. Pame. Sí, se escucha bien. Vamos. Bueno, con mi compañero vamos a hablar acerca de los argumentos que tenemos a favor y los que tenemos en contra. Los argumentos a favor tienen como que ver con la liberación de todo dolor del paciente, ¿no? En este argumento a favor se debe respetar la autonomía y la autodeterminación, ¿no? Que tiene cada individuo como ser humano capaz y racional, que tiene el derecho de tomar sus propias decisiones a su vida, basándose en sus creencias y en sus valores, ¿no? Y otro es, como dije, es la eliminación de todo sufrimiento, ¿no? Que a pesar del suministro de fármacos, de ciertos medicamentos, resulta imposible, ¿no? Que haya una esperanza de vida para el paciente o para la persona que tenga una enfermedad incurable. Entonces, esta persona tiene el derecho, ¿no? De poder tener una muerte que sea, entre comillas, una muerte digna, ¿no? Y así evitarle el sufrimiento y las penurias que conlleva esas enfermedades. Las condiciones requeridas para realizar la eutanasia pueden ser normadas o debatidas dependiendo de cada país. Obviamente, como dijeron mis compañeras, no se puede dar a cualquiera la eutanasia, sino que no a una persona con depresión o con problemas psicológicos va a pedir la eutanasia y se la van a dar. O sea que tiene que haber como unos requisitos, o por así decirlo, como tener una enfermedad que se haga valer como la eutanasia, ¿no? Y más que nada también, un argumento a favor que hay también es como la libertad de cada persona. Como la persona tiene, una persona que está enferma de terminal, quizás para nosotros ser libre es, no sé, que es poder andar y caminar, pero para aquella persona que tiene esa enfermedad, no. Entonces, para ser libre para esa persona va a ser poder realizarse eutanasia.
Y esos son los argumentos a favor. Y ahora mi compañera va a decir los que están en contra. Bueno, los argumentos en contra yo los fui separando como en ítems. En contra porque la acción de un médico de matar no es terapéutico, porque no restablece la salud y tampoco conserva la vida. También porque la misión fundamental de un médico es conservar la vida de su paciente. Ellos lo toman como conservar la vida biológica humana. También porque la misión de ellos defienden la vida como un derecho de valor, no como un derecho como lo hace, por ejemplo, el Estado, porque defender la vida como un derecho sería deber del Estado. Por ejemplo, si un ciudadano se quiere matar, tiene el Estado no tiene la obligación de protegerlo, en cambio un médico sí lo tiene que hacer. Mismo también es la sociedad la que no acepta la eutanasia, porque si, por ejemplo, un ciudadano cae al hospital por un acto fallido de suicidio, y ponele que el médico no lo opera o no lo salva, mismo después de que él se retire del hospital, va a ser linchado por toda la gente por no haber hecho su trabajo de salvarle la vida. Claro. Y bueno, porque más que nada también la función de ser médico es eso que había dicho anteriormente, que era conservar la vida biológica humana. Por eso mismo a veces también últimamente con el tema todo del aborto, hay médicos que no están a favor de hacerlo. Bueno, ahora le paso la palabra a mi compañera que va a hablar sobre este tema del caso de Ramón San Pedro. Bien. Bueno, yo voy a hablar sobre el caso de Ramón San Pedro. Este caso pasó el 23 de agosto de 1968. Él, con 25 años de edad, sufrió un accidente. Perdón, lamentablemente. ¿quién está hablando? Porque no me figura ahora. Don Romero. Bien. Bueno, él sufrió un accidente, lamentablemente, que al tirarse de cabeza al agua desde una roca en la playa de Afurna, se fracturó la séptima vértebra cervical, que lo dejó tetrapléjico. Él, en 1993, inició su lucha por el derecho de morir dignamente. Solicitó a los juzgados de primera instancia de Barcelona y Noya y que le permitía rechazar las ondas donde por medio de las ondas él se alimentaba, o que un médico le recete un fármaco. Y obviamente estas propuestas fueron rechazadas. Él sabía que su única manera de llevar a cabo su deseo de morir era de manera clandestina. Por eso inició un plan con 11 personas que eran amigos de él, y una que era muy cercana, una persona muy cercana a él, que a la vez era su vecina, que se llamaba Ramona Monegro. Bueno, eligió el cianuro como para acabar con su vida, y inició el plan que fueron de las 11 personas. El primero compró el cianuro, el segundo lo analizó, el tercero midió la cantidad necesaria, el tercero lo mueve del sitio, el cuarto lo mueve del sitio, el quinto lo recoge, el séptimo prepara la mezcla, el séptimo lo vuelca al vaso, el octavo le agrega una bombilla al vaso del mismo, el noveno lo pone a su alcance, el décimo recoge la carta de despedida, y el último graba un video con sus últimos momentos de vida. Bueno, un domingo, Ramona sale del departamento donde se mudó Ramón, que era en un departamento de su pueblo natal. Bueno, Ramona al anochecer se va de ese apartamento, y a la mañana siguiente aparece su hermana Lupe y lo encuentra a Ramón sin vida. Ramón bebe el vaso y obviamente acabó con su vida.
La policía obviamente detuvo a Ramona, ya que era la persona más cercana a él, y por falta de pruebas, nada, la dejó en libertad porque no tenía las pruebas suficientes para que detuviera. Para todo esto, la familia sospechaba de Ramona y decía como que ella era quien lo había asesinado. Después, 6 años después, Ramona salió a un programa de televisión y asumió que fue cómplice de la muerte de Ramón. Y el fiscal reabrió el caso. Eso Bien. es todo. Bien, ¿con qué tiene vinculación esto que estás contando? ¿Alguien sabe? Tiene que ver con una película, chicos, que pusimos en el programa de estudios de la materia. ¿Mar adentro, profe? Mar adentro, exactamente. Es Mar la adentro. historia de este señor, si no me equivoco. Bien. Bueno, A ver. profe, después hicimos una encuesta en Instagram. ¿Qué opinaban sobre la eutanasia? Si se debería legalizar, si tendría que ser ley. Y ganó el 79%, dijeron que sí. Y escúchame, ¿sobre cuántos votos? ¿Te acordás? Pame, ¿cuántos eran? Sobre 100. Sí, más o menos, sí. ¿100 votos? ¿100 personas? Sí, O sea, sí. no, del 100%, el 79%. Claro, Está a 100% favor. está bien, pero ¿en base a cuánta cantidad de personas? ¿Lo tienen ese dato? Y poner también que una cierta cantidad, profe, eran bastante los que votaron. Claro, bueno, ese es O sea, otro dato. no vi bien, pero sí fueron bastante. Bien, bien. Está bien la exposición. Hay alguien que está aquí, alguien en algo de fondo. Está bien la exposición, piensen que son datos, lo del mapa es uno y este es otro. Ustedes tienen que poner en base a cuánta cantidad de consultas, cuántas personas votaron. Es decir, de Claro, 1000. pero nos pareció interesante porque No deja de ser, es interesante, claro que sí que es interesante, pero digo, son datos que si vamos a exponer un caso, ¿no? O vamos a estudiar sobre un tema, si ustedes lo van a poner esto en el trabajo práctico, traten de buscar cuánta cantidad de personas votaron. ¿Me explico? sí, profe. Pues es un dato relevante a tener en cuenta. Bueno, bien. Conclusión grupal, así pasamos al otro grupo. Y me parece que estábamos todas de acuerdo. O sea, claramente a partir de que íbamos haciendo el trabajo y todo, medio que pensábamos que no, que pensábamos que sí, pero terminamos poniéndonos de acuerdo. Porque hay que tener en cuenta también que un médico hace un juramento, ¿no? De resguardar la vida. Entonces creo que debe ser bastante difícil también para ellos hacer estar a favor de este tipo de cosas, pero creo que lo pensamos más desde el lado de nosotras, ¿no? De qué nos pasaría a nosotras mismas si estaríamos en este lugar. Entonces, pensándolo así, es como que estamos de acuerdo. Ok, están de acuerdo. Bueno, bien, chicas. Profe, Dejemos de compartir, yo lo por favor. pensé. Profe, ¿ahí me escucha? Sí, yo la sigo escuchando, sí. Profe, yo lo pensé, o sea, estoy a favor, ¿no? Pero también pensaba en el tema del personal de la salud. Claro. Antes, digamos, o sea, respecto a lo que va a salir la ley, ¿no? O todos los papeles que se están haciendo para que se haga la ley, yo optaría, ¿no? O porque se haga, no sé, otra especialización o Chicas, unos perdón. meses aparte. Ahí te sigo escuchando, pero quiero que dejen de compartir así las miro. Ay, perdón. O unos meses extras, ¿no? Solo para el personal médico que esté de acuerdo en participar de lo que es la eutanasia, lo mismo con lo que es
el aborto, porque obviamente hay médicos que no quieren participar de eso y tampoco estaría bueno que los obliguen, Seguro. por más que sean médicos. Sí, sí, pasa lo mismo con el tema del aborto, sí, como bien dijiste, Claro, María. entonces quizás estaría bueno, ¿no? O sea, en mi opinión, que, no sé, se haga como clasificarlos, ¿no? Los que estén a favor de decir, sí, quiero participar de hacer esto de eutanasia o de hacer un aborto, y los que no lo deseen. Está muy bien, sí, es una buena alternativa. Es una Era buena eso nada más. alternativa. Que tengan la posibilidad de decidir por sí o por no. Está Claro. muy bien. Está buena la opinión. Pasa que también la sociedad va avanzando y estaría bueno que los médicos apoyen las decisiones de los pacientes. Claro. Sí, también, obviamente. Eso tiene que estar, como bien dice María, Verena, tiene que estar en la ley, ¿no? Si se debate una ley y sale una ley al respecto, tendría que estar en la ley. Bueno, felicitaciones, chicas. Bien, bien. Vamos a complementar la nota con el trabajo que entreguen la semana que viene. Bueno, profe. Bueno, vendría, Gracias, si no me profe. equivoco, a ustedes, chicas, a ustedes, muy bien. Vendría, si no me equivoco, el grupo de Curie, ¿puede ser? Sí, profe. Hay dos grupos de Curie, el Sí, grupo Curie 1 y Curie 2. ¿Cuál es sí. el...? El 1 somos Aguirre, Arévalo y Escaso Ustedes van a... Loza. El 1 va a rendir ahora. Sí, profe. Entonces, Aguirre, Arévalo y Escaso. ¿Puedo compartir ya? ¿sí? A ver, sí, sí, comparta. ¿Se ve, Bueno, profe? ok. Sí. Ok. Bueno, yo soy Aguirre y voy a empezar a hablar un poco de Argentina, específicamente, cuándo fue el comienzo. Me Bueno, dijo, Aguirre, un segundito, me dijo sí, Oscaso, ¿no? Oscaso. Escaso, con S. Ah, Escaso, escaso. profe. Es con S, empieza con S. Escaso. Escaso, bien, rindió recuperatorio la otra vez. Sí. Ah, muy bien. Bueno, nada, en Argentina comienza en 1886 con la sanción del primer Código Penal, donde se van a penalizar en todos los casos el aborto, sin ninguna excepción. Después va a haber una primera reforma del código en 1903 y se va a establecer como la primera salvedad, que no van a ser punibles los casos de tentativa de interrupción de embarazo. Después, en 1921, se va a realizar una segunda reforma del código y se van a establecer los casos en los que no se debe penar cuando se practica con el fin de evitar un peligro para la vida o para la salud de la mujer. ¿Qué más? Tenemos 1968. Durante la Revolución Libertadora en Argentina va a entrar en vigencia el decreto 17.567, que va a establecer la no penalización si el peligro para la vida de la salud humana o de la mujer, obviamente en este caso, es grave. También va a estar en el caso de la violación, siempre que estuviera judicializado, y con el consentimiento de un representante legal si la mujer en ese caso fuese menor de edad. Después tenemos en 1973, esta modificación fue dejada sin efecto a través de la sanción 20.509, pero bueno, a pesar de todo esto, en el año 1976 se va a sancionar el decreto de ley 21.338, que va a volver a incorporar esas modificaciones realizadas del decreto de 1968. Recién en el 84, el gobierno democrático va a sancionar la ley número 23.077, que vuelve el marco legal del Código Penal al de 1921, donde se establecen los casos de no punibilidad vigentes en la actualidad. En el 2012, la Corte Suprema pronuncia el fallo FAL sobre el aborto por violación y resuelve que las mujeres violadas, sean normales o insanas, decía, puedan interrumpir su embarazo sin autorización judicial previa, ni temor a sufrir una posterior sanción penal,
también eximiendo a los médicos que intervengan en esa interrupción. Después tenemos en el 2015 el protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo, que va a ser el protocolo ILE, que se desarrolló en el Ministerio de Salud de la Nación. Retoma también los lineamientos, digamos, del fallo FAL y agrega consideraciones en cuanto al concepto de salud. Incorpora los aspectos físicos, psíquicos y sociales, y aclara que el peligro de la salud puede ser potencial. Volviendo a lo que estaba diciendo, el fallo FAL, que no lo quería dejar pasar, se trata de un caso judicial en Chubut de una chica que fue violada a sus 15 años y su mamá fue violada por su padrastro en este caso. Su mamá pidió justicia, que le practican un aborto en un hospital público. Se fue rechazado en primera y en segunda instancia a la justicia de Chubut, pero a la semana 20 del embarazo intervino el Tribunal Superior de Justicia, en este caso provincial, y encuadró el caso como uno de los supuestos abortos no punibles del artículo 86 del Código Penal. Por primera vez en el 2018 se trató en el Congreso el proyecto de ley de interrupción del embarazo. Tuvo una aprobación en la Cámara de Diputados, pero en este caso en la Cámara de Senadores no. Finalmente, en diciembre del 2020 se va a aprobar la ley 27.610, que va a tener acceso voluntario a la interrupción del embarazo. Esta ley se empezó, digamos, a promulgar, se promulgó en enero de este año recién. Esta ley tiene como un objetivo regular el acceso a la interrupción del embarazo y la atención posaborto, en cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado argentino y de materia de salud pública. Voy a pasar acá. Esa es la ley. Bueno, van a tener derecho a decidir y acceder a la interrupción del embarazo hasta la semana 14, inclusive de proceso gestacional, por eso la imagen. Fuera de ese plazo dispuesto, tienen derecho a acceder a la interrupción del embarazo ciertas condiciones, por ejemplo, si el embarazo puede ser resultado de una violación, y va a requerir una, ¿cómo se llama? Una declaración jurada. Voy a resumir, así entran mis compañeras, porque creo que ya es tarde. Tenemos trato digno. Es nombrar algunas partes de lo que tiene la ley, que es el trato digno, que va a respetar las convicciones personales y morales de la paciente. Después vamos a tener privacidad, que es como la garantía de construcción y de preservación de un ambiente de confianza entre el personal de salud y de la paciente. Después vamos a tener confidencialidad, que el personal de salud debe crear las condiciones para el resguardo de la conformidad y de la confidencialidad, perdón, y del secreto médico. Después tenemos autonomía de voluntad. El personal de salud debe respetar las decisiones de las pacientes. No deben ser sometidas a juicios personales, ni religiosos, etc. Después tenemos acceso a la información. La paciente tiene derecho a recibir información sobre su salud. Se le va a suministrar información de distintos métodos de interrupción del embarazo. Eso en realidad es según en qué etapa del embarazo se encuentra la mujer. Después tenemos la calidad, que va a ser brindada siguiendo los estándares de calidad, accesibilidad, y siempre va a tener una información científica actualizada, y un consentimiento informado, que va a ser previo a la realización de la interrupción voluntaria del embarazo. Y ahí siguen mis compañeras. Muy bien, Aguirre, muy bien. Bueno, profe, sigo yo, Arévalo, y voy a hablar un poco de las principales características de la interrupción voluntaria del embarazo y la interrupción legal del embarazo. Una interrupción voluntaria del embarazo se puede hacer hasta la semana 14 de gestación y no requiere acreditación de causales. En cambio, en la interrupción legal del embarazo es a partir de las 15 semanas de gestación y requiere acreditación de causales. Puede ser por causa de violaciones o peligro y riesgo para la salud o la vida de la persona gestante.
En el caso de que la persona decida continuar con su embarazo, pero no quiere tener a la criatura, tiene la opción de darlo en adopción. Ese es otro marco que también ayuda con la ley. Bien. Tranquila, Brenda, vamos. Sí. Lo primero que se debe hacer cuando una persona va a un centro de salud, un hospital, y dice que está embarazada y tiene dudas de seguir con el embarazo o no, el personal de salud lo primero que tiene que hacer es darle toda la información que se requiere ante un posible aborto, todos los riesgos antes, durante y después del aborto. Si en el centro de salud no tienen los medios o los recursos necesarios para hacer el procedimiento de aborto, la persona tiene que ser derivada a otro centro o con algún otro profesional que le pueda, que esté acreditado y que pueda hacer el procedimiento. Esto se tiene que hacer en un plazo de 10 días, más de eso no se puede. Bien. ¿Querés darle el paso a tu otra compañera? No, sigo. Ah, bueno. Después, cuando la persona está decidida a hacerse el aborto, tiene que firmar una solicitud de consentimiento informado, voluntario o legal del embarazo, donde tiene todas las normas, donde se llena con sus datos, donde se le explica todo, y luego una declaración jurada donde la persona dice que está de acuerdo y que está consciente de todo el procedimiento y de toda la información que se requiere. El siguiente. También hay un número de teléfono donde se puede llamar para pedir información o denunciar alguna obstaculización por el personal de salud a base de que no van a hacer o que no quisieron continuar con el proceso del aborto. Bueno, ahora sigue mi otra compañera. Bien, Brenda. Buenas tardes, profe. Escaso le hablo. Buenas tardes, Escaso. Bueno, yo voy a estar comentando la legalización y la pena del aborto en América. Voy a comenzar hablando por Estados Unidos, que en Estados Unidos es legal en todos sus estados a partir de la sentencia de la Corte Suprema por el caso Roe versus Wade en 1973. Este caso, digamos, fue famoso porque hasta ese entonces el aborto en Estados Unidos era penado e ilegal, y una mujer, tras sufrir una violación, quedó embarazada y, bueno, justamente no quería tener bebé y quería abortarlo. Entonces comenzó una demanda contra el fiscal Henry Wade en Dallas, Texas, y bueno, a partir de esto se hizo muy famoso el caso y se legalizó en todos sus estados. La sentencia del caso estableció que la interrupción del embarazo se puede realizar a partir del primer trimestre de gestación de la mujer, que es donde el feto no es viable fuera del útero de la madre. Actualmente, en Estados Unidos, a partir de 2019,
varios estados establecieron leyes que prohíben el aborto y otros limitaron el acceso a este, porque actualmente hay protestas de gente que está en contra del aborto, donde piden penarlo de vuelta. Entonces está esta gran discusión y este gran activismo que piden penarlo otra vez. Por ejemplo, en Alabama, la gobernadora promulgó una... Por favor, la otra diapositiva. La otra. En Alabama, la gobernadora promulgó un proyecto de ley legislativo en donde pena con cadena perpetua a todos los profesionales de la medicina que practiquen el aborto. Actualmente Alabama sacó una ley en donde pena al aborto a partir del momento en que la madre sabe que está embarazada. En otros 5 estados, en los cuales son Ohio, Mississippi, Luisiana, también sacaron una ley en donde prohíben el aborto después de las 6 semanas de gestación del embarazo. Actualmente Argentina se sumó a los 66 países en donde el aborto es penal. Por otro lado, si bien hay países que legalizaron el aborto, tienen ciertas limitaciones, como por ejemplo Venezuela y Ecuador, que si bien el aborto es legal, solamente está permitido en ocasiones en donde la madre corre riesgo de vida. En otros países, que son alrededor de 15 países, esta práctica está totalmente prohibida y penada. Dentro de estas penalizaciones tenemos el caso de El Salvador, que sacó una ley en 1998 en donde el aborto está completamente prohibido, aunque el riesgo de la vida de la madre, o sea, aunque la vida de la madre en riesgo está penado. En los países centroamericanos, la pena del aborto es de 2 a 8 años. Y después de las 22 semanas de gestación, la pena pasa a ser homicidio agravado y tiene una cantidad de 30 a 50 años de prisión. Y eso sería todo, profesor. Muy bien. ¿Quieren la conclusión del grupo? Sí. Nosotras tenemos distintas opiniones, no llegamos todas a tener la Dejen de misma compartir, dejen de compartir. Espere que no sé cómo dejar de compartir, pero... Arriba. Igual se va a cortar, vamos a volver a conectarnos y ya para cerrar la clase, ¿sí? Bueno. Bueno, cierre, Caso. Bueno, yo voy a dar mi opinión. Yo personalmente estoy a favor de la despenalización del aborto. Yo creo que las mujeres, yo creo que las personas tenemos el derecho de elegir qué queremos hacer con nuestro cuerpo, pero sobre todo también estoy a favor, antes de llegar a la instancia de tener que abortar, de la educación sexual y de la administración
de preservativos, pastillas anticonceptivas, cómo se usan, que está bueno dentro de lo que es la educación sexual, que es básicamente lo más importante para mí en este tema. Que primero, ante todo, educación sexual. Educación sexual y administración de anticonceptivos, de métodos anticonceptivos en el nivel, no diría primario para mí, último año de la primaria, para que se empiece a saber, a hablar, porque lastimosamente el aborto está. Estuvo, está y va a seguir estando. Y para mí debe ser triste y no debe ser algo fácil llegar a esa instancia y tener que abortar. Obviamente no debe ser una cosa fácil, pero que sea de forma segura y no temer por tu vida. Bien. Esa es mi Bien. opinión. Ok, Luciana. Bueno, Pero ¿y el no resto? Sí, no, yo por lo menos la comparto. Creo que por supuesto que la mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo. El problema es que yo considero que el niño en gestación no es parte de su cuerpo. O sea, por varias razones, por lo menos que la ciencia lo avala. Soledad, vos no estás de acuerdo. Yo no, para nada. Ok, ok. En esto que estás diciendo, digamos. Sí, sí. Okay. Son debates, chicos y chicas, que, digamos, se deben de respetar, ¿eh? O sea, tiene que haber un respeto mutuo. Sí, por supuesto. ¿Está bien? Cada uno tiene su opinión y hay que respetarlo. Lo que sí, por favor, póngalo en el trabajo. Sí, sí, cada uno puso su parte. Conclusión, digamos, su parte de lo que pensaba. Bien, ¿y Arévalo? Yo, profe, por mi parte, no estoy ni a favor ni en contra. Me parece que cada persona elige, tiene su derecho, y yo no soy quien para juzgarla ni para ponerme en el lugar de la otra persona, ni nada por el estilo. Así que por mí está bien si la persona quiere abortar, es algo voluntario, es un derecho que hoy en día está, y si no lo quiere hacer por cuestiones religiosas o por alguna otra cosa, también lo respeto. Creo que de las dos maneras está bien. Bueno, chicas, bien. Bien el trabajo, ¿sí? Obviamente esto se va a cerrar con la semana que viene la presentación del trabajo escrito, ¿sí? Todos al mismo tiempo. En ese caso, sin distinción alguna. Recuerden, van a tener el horario de entre las 19:30 a las 20:30 para presentarlo, ¿sí? Listo, profe. Esa es Gracias, profe. la manera. No, gracias a ustedes. Nada, damos un cierre. Llegamos bien con los 3 equipos y creo que quedan 3. En primer lugar, la semana que viene, Rayos 2, me parece. En segundo lugar, los radiólogos, ¿puede ser? ¿Están acá los chicos de los grupos? Y en tercer lugar, Curie 2, ¿no? Sí, profe. Bien. No sé si Curie 2 me parece que debería arrancar primero la semana que viene. Segundo arrancaría Radiólogos. los radiólogos y tercero rayos, pero si ustedes se quieren organizar de manera distinta, para mí está bien igual, ¿eh? Háblenlo entre ustedes, no hay drama, ¿sí? ¿Sí, Luciana? Sí, no hay Siempre problema. hablas y no hablas nada hoy. ¿Qué pasó? No, porque no es mi turno, están dando No, mis no, compañeros. no Yo hablo la importa, clase que viene. no importa, tiene que hablar igual. Ok. Sí, yo no tengo problema del orden, no altera el producto, así que no hay problema. Ok, bueno, Fabián, ¿está de acuerdo? Sí, profe. Bárbaro. Bueno, les mando un saludo, felicitaciones a los que rindieron hoy. Muy bien. Consulta, disculpe que lo interrumpa. Entramos con el mismo link la semana que